Bajo la lluvia, pude contarles también que, cuando venía en el avión de Aerolíneas Argentinas, se había acercado una señora para saludarme y contarme que a su padre en el PAMI no le querían poner una prótesis. Eso era lo que ya estaba pasando en la Argentina. Un gobierno que no cuidaba ni se ocupaba ni de los argentinos ni de las argentinas. También les dije que en esos meses había guardado un responsable y democrático silencio, precisamente porque respeto a la voluntad popular, pero que la voluntad popular no la tenía que respetar únicamente la oposición, sino también el gobierno, que había ganado prometiendo que no iba a devaluar, que no iba a echar a la gente de sus trabajos, que no iba a haber tarifazos y que no iba a haber ajustes. Desde esa tribuna improvisada, percibí el enojo de muchos compatriotas contra el 51% que votó al gobierno de Macri. Les pedí que no se enojaran ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente, porque eso nos dividía y no nos servía, que creía que teníamos que trabajar unidos, que entendieran que no todos podían defenderse de los medios hegemónicos de comunicación, que les habían picado la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades, que para mirar al futuro había que construir un gran frente ciudadano, donde no se le pregunte a nadie por quién votó, ni en qué sindicato está, ni en qué partido, sino si le está yendo mejor o peor que antes, porque el punto de unidad precisamente era la batalla por los derechos perdidos o por la felicidad perdida, y porque nuestro lema, la patria es el otro, había pasado a ser la patria es del otro. Aquella convocatoria amplia a la conformación de un frente ciudadano era tal vez premonitoria de la creación de una unidad ciudadana, como espacio político, ese 20 de junio del 2017 en el Estadio Arsenal de Sarandí. A esa altura del discurso había evidencia, y muy sonora, de que gran parte de la multitud no solo estaba molesta con el 51% que había votado a Macri, sino que estaba muy, pero muy enojada con los legisladores que habían integrado nuestras listas y a los pocos días de asumir como diputados decidieron irse de nuestro bloque. Es que no solo habían hecho perder el peronismo la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, sino algo que era infinitamente más grave. Habían votado leyes propuestas por el gobierno de Cambiemos en contra de los intereses del país y del pueblo. El enojo estaba particularmente dirigido hacia un diputado que desde agosto del 2009 y hasta el 10 de diciembre del 2015 había sido nada más y ni nada menos que el director general del ANSES, uno de los cargos más relevantes por presupuesto y competencia de la Administración Pública Nacional. Me gritaban, ¿y con los traidores qué vamos a hacer? Y pedían que el legislador devolviera la banca. Mientras tanto, desde el fondo empezó a crecer un cántico con insultos hacia el diputado, que me decidió a intervenir para serenar y distender. Así no van a convencer a nadie, les dije. Tenía razón, aunque ellos también. No en los insultos, eso nunca sirve. Sí en estar enojados. El caso de este legislador es muy particular. No era un dirigente como otros, que tuviera historia ni militancia propia en nuestro partido o en las fuerzas aliadas, que hubiera desempeñado una función o cargo electivo con anterioridad por mérito propio. Tampoco era conocido. Su lugar en la política, su notoriedad, el harto cargo que ocupó en nuestro gobierno y su presencia en la lista de diputados nacionales del 2015 se debieron pública y exclusivamente a decisiones que yo había tomado. No tengo dudas de que esa fue la razón del enojo. Cuando promediaba el final de mis palabras frente al edificio de Comodoro Pi, ya había dejado de llover y, a pesar de la espera, la multitud seguía compacta. Pude percibir claramente una enorme cuota de angustia, de dolor, de incertidumbre. Les prometí que iba a seguir batallando para que la gente volviera a ser feliz, para que vuelva a sentir que la libertad no es un sueño imposible, que no quería ver a una dirigente social como Milagros Sala encarcelada, sin que se supiera a ciencia cierta de qué se le acusaba, por qué se la juzgaba, porque eso atentaba contra los derechos y garantías de la democracia. Les pedí que no se preocuparan por mí, que había renunciado voluntariamente a tener fueros porque no los necesitaba, tenía los del pueblo, que necesitábamos recuperar la libertad, luchar contra la estigmatización de los opositores, porque teníamos que volver a soñar y a poder realizarnos en libertad. Libertad para volver a creer y a trabajar, para sentir que el gobierno los cuidaba y no los maltrataba.
porque las argentinas y los argentinos debían ser cuidados, merecían ser cuidados. Les repetí que no se preocuparan por mí, porque yo no les tuve ni les tendría miedo. Había sido honrada con el voto popular y como había respetado esa voluntad, también exigía al gobierno electo que respetara y honrara esa voluntad, porque a eso se la había obligado, prometiendo que todos los días los argentinos iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Se les prometió que nadie iba a perder lo que yo tenía. Sentí que los miles que me acompañaban esa mañana hubieran querido prolongar ese momento de reencuentro, de afecto. Les agradecí y les dije que aun cuando estuviera nublado, el sol siempre saldría otra vez. Y esa mañana en Comodoro Pi, cuando terminé de hablar, no solo la lluvia había cesado, sino que, además, un tibio sol asomó entre las nubes e iluminó esa multitud conmovedora. Había sido solo un discurso o la descripción anticipatoria de lo que ya algunos empezamos a ver. Siempre sostuve que ser dirigente no es tener o ejercer un cargo, por más alto que éste sea, sino la capacidad de poder ver y anticipar lo que vendrá. Aunque debo reconocer que no siempre es posible anticipar la violencia política planificada, como la que me tocaría vivir con mi familia apenas un año después.